tiene igual afinidad por receptor en estado inactivo o en estado activo. O bueno, igual fuera 50-50, afinidad diferente. Se le olvidó decir el agonista inverso. ¿Cuáles son las características? Una eficacia igual a menos 1 y que estabiliza el receptor en el estado inactivo. O sea, se une en el estado activo pero lo estabiliza en el estado inactivo. Hoy vamos a ver dos nuevos tipos de agonismo, que es el agonista inverso, un poquito más profundo que lo que hemos nombrado, y agonistas Bayes. Y lo habíamos nombrado, lo habíamos nombrado una vez. El Bayes. Bueno, nada más no decir. Hasta para arriba es agonista inverso, ¿no? Que es lo contrario que la agonista secuencia. Nada mejor que esta representación. Para poder entender más que todo el Bayes, vamos a repasar un poquito, rapidito, este efecto. Recuerden que esto es receptores acoplados para proteínas G. Casi todas las drogas de este curso, dopamina, serotonina, norepinefrina, adrenalina y vitamina, son receptores acoplados a la proteína G. Tienen 7 dominos transmembranares. Se une el agonista al receptor. El segundo sector se une un droga receptor, por una cosa así. Esta es una droga receptor activa a la proteína G. Esta proteína G entonces produce todos los mecanismos de señalización involucrados en la activación de la proteína G, dependiendo del receptor que estemos viendo, sea cualquiera, alfa, beta, histamina, dopamina, serotonina, y produce el efecto. Si seguimos estimulando con el agonista, vean ustedes que se fosforila la parte interna del receptor acoplado a la proteína G por una sinasa relacionada con la proteína G. Esta fosforilación de la parte interna del receptor atrae una proteína que se llama beta-arrestina, que impide que se una este receptor por la droga a la proteína G e impide el mecanismo de señalización o de modificación de señales. Si el estímulo sigue con el agonista, vean ustedes cómo se produce la internalización del receptor. Aquí intervienen moléculas de clavicina, se internaliza y cuando se forma un endodón que por el mecanismo de endocitosis por el receptor. Esto se relaciona un poco como ejemplo de lo que hace la RDN, como se une el receptor del mismo nombre. Y si se sigue estimulando, ustedes se puede producir entonces la degradación, la pérdida o la muerte de ese receptor. Y si se cesa el estímulo, es de que se recicla el endosoma y vuelve a ser empezar a comprar para poder entonces nuevamente a otra vía. Importante esta vía, proteína G y beta-arrestina, para lo que vamos a ver más adelante. Recordemos un poquito entonces, nivel de respuesta comparado con dosis creciente del fármaco, agonista completo, parcial, antagonista, agonista inverso. Vean ustedes el dibujito de la derecha, el agonista completo entonces es que tiene mayor afinidad por el estado activo, y el parcial es más o menos parecida a la afinidad en ambos tipos de estado del receptor. El antagonista más con el estado inactivo. Tenemos la actividad basal, y ahora vamos a ver qué significa la actividad basal. Es aquella actividad en reposo que podemos tenerla todos nosotros en un porcentaje bajo, pero eso no implica que nos va a dar alguna patología. Si tienen 100% de quizás un 95, 96, 98%, eso no afecta todavía la cantidad celular. Cuando hay una mutación importante que afecta 20%, por ejemplo, ahí sí vamos a ver entonces el efecto de la agonista inverso. Y el agonista inverso, como se ve aquí, estabiliza entonces el receptor en el estado inactivo. Recuerden que en el reposo está en estado activo. Entonces, ¿por qué mismo se puede trabajar con diferentes bonos? Desde el año 82 se comenzó a estudiar este tipo de agonismo. Este grupo, Preston y Wood, en el 84, comenzaron a evaluar el efecto de todas estas sustancias, que lo vamos a ver conmigo y con la profesora Campos, todas las sustancias que actúan sobre el receptor GABA. Ahí en la literatura existen muchísimas separatas donde hablan del agonismo inverso relacionado con el receptor GABA. Costa y Hertz comenzaron siguiendo lo que precedieron el estudio. Hicieron el estudio de células de neuroblastoma, glioma, de receptores opioides. También en los receptores opioides hay muchísimos estudios de agonismo inverso, por razones obvias, porque los agonistas opioides tienen efectos importantes para el dolor, pero también tienen efectos severos por la depresión respiratoria, la
estudiar el receptor beta 2 adrenérgico y todos los eventos relacionados con la activación de la proteína G. Tuvieron años de estudio hasta que en el año 2012 el día de se ganaron el premio Nobel de medicina de química por este estudio. Si lo tiene el receptor acoplado a la proteína G, este es el ligando, este es el receptor y esta entonces es la proteína G, son sus diferentes tipos. ¿De qué depende que un receptor entonces tenga actividad constitutiva? El receptor se puede isomerizar fácilmente de una conformación inactiva a activa. O sea, cuando hay mutación, ese cambio de estado inactivo a activo lo hace fácil y rápidamente. Y eso hace entonces que el receptor tenga algún tipo de actividad. Por ejemplo, si en reposo el músculo cardíaco no entra en iones de sodio para producir la fase cero de concepción de acción de fibra rápida, si hay una mutación del canal de sodio en el músculo cardíaco, habría una pequeña excitabilidad en reposo, cuestión que no es buena porque puede producirse entonces un aumento de la excitabilidad y puede producirse la arritmia por latidos del todo. Entonces, utilizar un agonista inverso en este caso, estos beta bloqueados, que ya vamos a ver, muchos ya se sabe que son agonistas inversos, pueden entonces mejorar por su efecto agonista o pasar del estado activo al estado inactivo. Entonces, ¿de qué depende esa isomerización? Del número y fuerzas intramoleculares e intramoleculares que estabilizan el receptor. Recuerden que esas fuerzas son las enlaces iónicos, o el Van der Waals, o el hidrógeno, covalentes de las moléculas que tienen enlaces covalentes. Hay una droga que es una antagonista alfa, que es la fenoxibenzamida. Su uso exclusivo es para cáncer de suprarrenal. Hoy en día no se utiliza por razones obvias. Se pega en el receptor alfa y no se despega durante mucho tiempo. Recordemos lo que es actividad constitutiva, es la capacidad que presenta un receptor de tener actividad en ausencia de ligando. No necesita agonista para que el receptor esté activo. ¿Cómo podemos explicarlo entonces la acción de un agonista inverso? Haciendo seguimiento con lo anterior, de que ese agonista inverso entonces tiene capacidad de unirse al receptor en estado activo y inactivo. Es decir, el ejemplo que les puse del músculo cardíaco, la célula está pasando el sodio, está despolarizando el elemento a la membrana del músculo cardíaco, un agonista inverso, metoprolol, cancerilol, por ejemplo, podría entonces disminuir esa actividad del sodio y disminuir entonces esa excitabilidad temporal. Eso es lo que hace la receptor tipo salvaje que tenemos cualquiera de nosotros, pero es 98 en estado inactivo, 2% en estado activo. Es una activación constitutiva basal, no tiene repercusiones clínicas. Pero en estado de enfermedad, por ejemplo, una mutación en la cual encontramos que hay un 20% de receptores en estado activo, puede producir, entre otras, aumento de crecimiento de células tumorales o aumento de actividad de cualquier tipo de receptor. No necesariamente tiene que ser cáncer. Vean ustedes este ejemplo. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 receptores acoplados a la proteína G. En este caso, el receptor alfa 1, B, adrenérgico. Vean ustedes que este agente estudió haciendo una mutación solamente en un aminoácido. Cambió esta adenina en el aminoácido número 293. Vean ustedes como dependiendo del aminoácido que insertaban allí, cómo se incrementaba la actividad que ellos evaluaban, que es el incremento de los niveles de sulfato en los receptores. Vean ustedes, independientemente dependiendo del aminoácido, cómo se incrementaba la actividad basal del receptor. Siguiendo entonces estos estudios, ellos evaluaron entonces que los receptores alfa-1 beta activados constitutivamente, mutados en ese receptor, lo evaluaron en dos baterías de experimentos. La de la izquierda evaluaron la unión de una sustancia específica con respecto a dosis crecientes de adrenalina, y a la derecha incremento del IP3 con respecto a dosis crecientes de adrenalina. Tienen ustedes control, el que está más hacia la derecha, y diferentes sustituciones en ese aminoácido 1993. Si comparamos este, por ejemplo, con el control, ¿qué nos dice esta gráfica? Esta o cualquiera de las tres con el control. Lo vimos en la clase pasada.
¿Qué pasa cuando se desplaza hacia la izquierda en curva con respecto al control? Se potencia el efecto. Quiere decir que a menos dosis de adrenalina observamos el mismo efecto. No quiere decir que se aumentó la sensibilidad en el sistema. ¿Por qué? Porque esa mutación hace que el virus agonista haga el efecto. Lo mismo prácticamente en la gráfica de la derecha. IP3, dosis presente de adrenalina, control control y en presencia de diferentes sustituciones. Ven que en cada una de las mutaciones, dependiendo del aminoácido, también se potencia el efecto. Quiere decir que se incrementa la sensibilidad y son más fácilmente estimulados. Recuerden que tenemos adrenalina y noradrenalina circular. En drogas antipsicóticas hay muchísimas hoy en día separadas que hablan de bonificar. Eso lo van a ver también con la profe Mayra. Vamos a darle un cuento de algunas de ellas. Antes vamos a ver el panorama energético de un receptor acoplado a la proteína G. Vean ustedes aquí solamente el receptor sin agonista ni antagonista. Estado energético y estado conformacional. Vean ustedes que en estado de reposo o en estado inactivo, el receptor en el estado conformacional inactivo, tenemos desde el punto de vista energético, tenemos una baja energía comparado con el receptor en estado activo. Si tenemos receptor solo o receptor unido, la agonista, ven ustedes cómo se cambia entonces en estado conformacional. Y si tenemos receptor solo y con agonista inverso, cómo se cambia este estado conformacional a otro diferente. Solamente eso para que vean que todas las respuestas vienen dadas por la energía que se produce para el cambio conformacional de un estado activo a un estado inactivo, de un estado inactivo a un estado activo, dependiendo de si la droga es agonista o agonista inverso. Entonces, el receptor está en la conformación y cambia parcialmente. Y eso involucra que se active una vía u otra. Y eso es sencillamente lo que ocurre. Otro ejemplo parecido, ven ustedes cómo el receptor o el agonista se une al estado inactivo del receptor, este es un agonista completo, y estas son fuerzas intermoleculares. El agonista es capaz de romperlas, se cambian y se hacen otras fuerzas diferentes para entonces activar el receptor. Eso lo vemos mejor en la de abajo. Como este agonista entonces rompió estas enlaces intermoleculares e hizo un enlace nuevo. Esto significa que pasó de un estado conformacional a otro. El otro, en caso de ese agonista completo, activó el receptor porque hace enlaces nuevos. Eso hace que se une entonces la proteína G y active toda la cascada de eventos celulares. ¿Me va siguiendo? Una droga antipsicótica típica, aquí evaluaron el incremento con un marcador con respecto a dosis crecientes de la flufenacina. Ven ustedes que esta es escala logarítmica. A medida que se incrementa la dosis de la flufenacina, cómo se disminuye la actividad marcada de este antipsicótico. Quiere decir que le sugirió a estos investigadores que esta droga tiene efectos de agonista inverso. Este estudio fue realizado en el receptor 5-HTC-2C, receptor de serotonina, y no 2C, expresado en células HEK 293. Dos antipsicóticos iguales, ritanserina y nianserina. Vean ustedes que prácticamente también tienen, a medida que se incrementa la dosis de esta sustancia, un efecto agonista inverso, y el producto final de una cosita, no sé si se recuerda. Antipsicóticos atípicos, clozapina, olanzapina, quetiapina, meterona. Los tres primeros tienen un marcado efecto de agonista inverso, comparado con la meterona, que es la parte superior. Y la que le sigue, antipsicóticos típicos, clorpromacina, benzoridacina y tioridacina. Este es el que menos tiene efecto como agonista inverso, pero ustedes como los dos primeros tienen capacidad entonces de tener su efecto de agonista inverso. Porque estas drogas entonces, la clorpromacina, entre otras, tiene efecto de agonista inverso en estos receptores. Estos receptores de 5-HTC-2C. ¿Qué debe pasar para que ellos, porque son antagonistas, porque ahí no son antagonistas? Ya pero que porque una de las clases. ¿De qué depende? Que esta droga, en vez de ser antagonista, sea agonista inverso. De que esos receptores están con actividad constitutiva. ¿Cómo
están con actividad constitutiva, ese antagonista se une al receptor y produce entonces la disminución del estado activo inactivado. Si el receptor no estuviera mutado o tuviera su secuencia aminoácidica perfecta, esa droga entonces lo que hace es bloquear el receptor y hace lo que hemos hecho ahorita. Bloquear el receptor y entender que aumentar la dosis de agonista por cerrar el efecto. Toda droga antagonista que tenga efecto agonista inverso es porque ella se une a un receptor con actividad constitutiva. Si no, siempre se comportaría como antagonista competitivo reversible. Tengo ustedes, entre otras, algunas enfermedades causadas que producen agonistas que producen mutaciones en el receptor, ceguera nocturna para los colores, pubertad precoz, hipertiroidismo familiar, hipoglucemia familiar, la lista sigue que es larga. Ustedes ceguera para ellos, es la misma. Trastorno ovárico, hipotiroidismo congénito, obesidad extrema, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí a la derecha dice el tipo de herencia, eso no está calculado. Y vean ustedes como hoy en día el arsenal es mucho más grande. Como hay en clínico drogas que se utilizan muchísimo, que se sabe hoy en día que son anestésicos. Por ejemplo, la olanzapina, que es un antipsicótico. El losartán, todos lo conocen, un antagonista del receptor de angiotensina 1. La risperidona, que también es un antipsicótico. El metoprolol, un beta bloqueante. La famotidina, que es un antagonista de los receptores H2, presente a nivel de la célula parietal gástrica. Más adelante creo que hay otra lista más adelante. Vamos entonces a interpretar que voy a poner unas puntitas ahorita a ver si somos capaces de interpretar. Antes de ver ustedes el efecto de un gran número de agonistas de angiotensina 1 con su actividad de agonista inverso. Aquí miren el efecto antiinflamatorio. Estas drogas, además de bajar la presión arterial, tienen algunos más que otros efectos antiinflamatorios. Importante por la función endotelial. Mejora la función endotelial y esto, por supuesto, a nivel de las arterias, ayuda entonces más a tomar de enfermedades. Con respecto a dosis crecientes de los diferentes agonistas inversos. Recuerden que estos son normalmente antagonistas competitivos reversibles. Losartán, irbesartán, olmesartán, valsartán, candesartán, telmisartán, entre otros. Vean ustedes los sartán un poquito menos, pero en general, como estas sustancias que hace poco se pensaban que eran antagonistas competitivos reversibles, son capaces de tener capacidad de agonista inverso. Es decir, se unen al receptor, mejorando entonces ese leve efecto basal que tiene cuando no está unido la angiotensina 2 ligando en dos o nueve sustancias. Si hay entonces una leve actividad del receptor de angiotensina en reposo, el paciente puede tener vasoconstricción y eso puede aumentar los niveles de presión arterial. Vamos a ver si analizamos estas curvitas, ¿no? Respuesta, dosis creciente del fármaco. Antagonista en negro, agonista inverso en rojo. Aquí ni tenemos actividad constitutiva ni tenemos agonista endógeno presente. La base son 100% del efecto. ¿Por qué no producen efecto en ninguna de las dos en ese sistema? Tenemos antagonista y agonista inverso, sin actividad constitutiva y sin agonista endógeno. ¿Y qué explica eso? Lo que crea el receptor. Dice lo hay en el turco, se le está respuesta. El receptor, como no tiene una actividad constitutiva, el agonista inverso no puede ejercer su efecto. Y el otro, el negro. El negro es más fácil. El antagonista está solo porque no tiene presente agonista. Entonces, si no hay agonista, el antagonista no hace efecto porque él solo no tiene eficacia. ¿Sí? Todo lo que ya está mal. Pero tú no cuantificas el efecto. Él solo no tiene efecto. El mismo procedimiento, pero el receptor tiene actividad constitutiva, pero no tenemos agonista endógeno. ¿Hace todavía? Como tiene actividad constitutiva, obviamente la agonista endógeno no va a hacer su efecto, que es disminuir la respuesta porque está pasando el receptor de estado activo a inactivo. Cuando está inactivado, la respuesta va disminuyendo. Y como no tenemos agonista, el antagonista no hace nada. Vamos a ver aquí
procedimiento, sin actividad constitutiva, con agonista en todos los presentes. ¿Qué pasó ahí? Y el antagonista, como está presente el agonista, sí se cuantifica perfectamente su efecto en su disminución de la cosa. Y esta última, el mismo procedimiento, actividad constitutiva presente, agonista presente. Antagonista en negro, agonista inverso en rojo. El antagonista se ofrece y como el receptor tiene actividad constitutiva, obviamente en este experimento se observaría mayor efecto que el agonista, porque entonces prevalece la acción del agonista inverso porque este receptor está anotado y tiene actividad física. ¿Vean que no es tan difícil? Vamos a hacer ejercicios de este tipo cuando veamos el seminario. Pero tienen que tener cabeza para el examen práctico del 13 de diciembre. Como les dije al comienzo, se ha estudiado mucho este concepto en los receptores opioides. Aquí tenemos un ejemplo clásico de la droga que está en el receptor 2 de opioides. Entonces, como es compuesto, este sería una bonita con una sustancia, no importa la sigla, tiene la capacidad, aquí porque no se ve muy bien, el verde y azul, tiene capacidad entonces de tener acción diagnóstica. Receptores beta-adrenérgicos como el RIP, que tienen capacidad de agonista inverso. No sé si se ve bien la tabla. Aquí tenemos muchísimos receptores beta-adrenérgicos, la afinidad de cada uno sobre receptores beta-1, beta-2 y beta-3. Beta-1 preferentemente su densidad mayor en corazón, beta-2 preferentemente su densidad mayor en pulmón y el beta-3 preferentemente donde tienen la densidad de receptor músculo isovascular y corazón de la coronaria. Cuando se une el agonista, produce aumentos en la liberación de óxido nítrico con un poderoso efecto vasodilatador. Entonces, los agonistas, hay un beta-bloqueante que es el netilcolor, que además de tener efectos beta-1 bloqueantes, tiene efectos de agonismo beta-3, de bloquear el receptor beta, pero también activa la cascada del óxido nítrico. Y la eficacia, ven ustedes medir el receptor beta-1, beta-2 y beta-3. Ven ustedes que alprenolol, agonista inverso, pictolol, agonista parcial y agonista inverso, propranolol, agonista inverso, carvedilol, ambos, creo que la que viene en la lista sigue larga, sigue bien. Atenolol, agonista inverso, isoprolol, agonista inverso, metoprolol, agonista inverso. Ven ustedes como también se repite esta actividad cuando volvamos su efecto en receptores beta-2. Cambiarse un poco el concepto. Son antagonistas desde el punto de vista teórico, pero dependiendo del estado del receptor, se comportan como agonistas. Espero que se les produzca algo parecido, lo hemos trillado acá en esta clase para que puedan responder como debe ser. Este concepto de agonista Bayesian, ¿cómo se traduce Bayesian? Sesgado, agonismo sesgado. Fue introducido por Kenack en el año 95. O sea, es nuevo, pero el arsenal se está descubriendo hoy en día. Ellos tienen la capacidad de tener la activación selectiva de una cascada celular relacionada con coma. Ya vamos a verlo con bastante detalle. En la literatura van a ver los efectos de antagonismo como eficacia colateral, o sea, una eficacia prevalece sobre la otra y una selectividad funcional. El ligando al receptor no expresa todas las respuestas del receptor. Desde el punto de vista clínico, ¿cuál será la ventaja de este tipo de agonista? Sin saber nada todavía. ¿Qué nos interesa en un fármaco? Excelente. Entonces se activa la vía que te mejora la clínica y se paga la vía que te produce el efecto adverso. Es lo ideal que sería conseguir una droga fija para eso. Esas drogas que producen efectos secundarios severos, como si logramos bloquear esa vía o inactivarla desde el punto de vista del paciente ideal. A eso vamos a llegar, estoy seguro. Entonces, vemos ustedes este ejemplo grande. Tenemos dos drogas, droga A y droga B, diferentes tipos de receptores.
azul, marrón y verde, como la droga A tiene una selectividad importante para el receptor rosado, igual que la droga B, pero la droga A tiene segundo una mayor selectividad para el receptor en azul, y en el caso de la droga B tiene una mayor selectividad para el receptor que está en marrón. Por ahí va los tiros, yo lo vamos a ver. Aquí tenemos las mismas dos drogas, A y B. Recuerden ustedes lo que les puse al comienzo. Tenemos entonces aquí la vía del ERK, son sinasas que fosforilan la parte interna del receptor para impedir que se active la proteína E, por ejemplo. Aquí la droga A activa de una manera importante la vía del ERK y produce el efecto adverso, mientras que la droga B activa preferentemente la vía de la fosfolipasa C y produce el beneficio de la droga. Por razones obvias, ustedes respondrían la droga B. ¿Cuáles son las bases moleculares? Como todo, imagínense ustedes un receptor que es agua, que llega una droga que se une con diferentes enlaces al receptor y produce cambio conformacional. Entonces ese cambio conformacional, dependiendo de, va hacia un estado u otro. Eso es lo que hacen todos los medicamentos sobre todos los receptores. Este es el ejemplo más clásico que van en la literatura. Agonista según el receptor. Entonces, se recuerda que la primera lámina que les puse, se activa la proteína G. La proteína G, dependiendo del receptor, si es beta 1, activa como segundo mensajero la adenosiclasa. Y si es receptor alfa 1, activa como segundo mensajero el trifosfato del receptor y el diacilglicerol. Una vez que se aumenta los niveles de ese segundo mensajero, se produce toda la cascada de eventos. En el corazón, aumento de la contractilidad y de frecuencia, y en el músculo lisovascular, aumento de la vasoconstricción. Pero también, cuando estamos estimulando sucesivamente, se activa la sinasa que fosforila la parte interna del receptor para que se una la beta-arrestina a ese estado fosforilado, y esto impide que se una, que se active la proteína G. Trae como consecuencia el mecanismo de desensibilización que vamos a ver mañana y la internalización del receptor. Esto es grande. Un poquito más fino, lo mismo con el anterior, pero hoy día se conoce que todos estos efectos celulares relacionados con las beta-arrestinas involucran la activación de muchas sinasas, como la MAPK, la sinasa del trifosfato inositol o la AKT, hacen control transcripcional y pueden hacer transactivación de algunos receptores. Aquí lo tenemos entonces otra vez esquemáticamente. Tenemos el agonista en rojo y el agonista en verde. Ambos activan dos vías de señalización. El rojo activa solamente la vía 2, mientras que el verde activa solamente la vía 1. Él no está diciendo si es benéfico o no. En este que se ha estudiado también bastante este concepto de receptores opioides, ven ustedes cómo tenemos la encefalina, pueden poner la morfina si quieren, que esta es una agonista endógena, y ven ustedes cómo estas sustancias que se están investigando activan preferentemente la acción o aumento de la proteína. El aumento de la proteína es una vez que se une la morfina o una vez que se une la encefalina a su receptor mu opioide, tiene un efecto analgésico importante. Pero recuerden que muchos médicos tienen miedo a la morfina por los efectos adversos. Los efectos adversos se producen por la activación de la cascada de la beta-arrestina. Entonces, si se produce la activación de la cascada de la beta-arrestina, se puede producir depresión respiratoria o dependencia. Entonces, esta droga que se está investigando tiene capacidad de solamente activar la vía de la analgesia y apagar la vía de los efectos adversos. Tenemos que algo importante que sería encontrar medicamentos que hay algunos que tienen este tipo de agonía. Aquí tienen algunos nombres: oliceridina, FZ-M21 y mitrapijola. Cuando ustedes vean un fármaco que tiene estos nombres, todavía está en el laboratorio. Estos son unas siglas que están en X laboratorio. Dependiendo de la sigla, eso se refiere a un laboratorio específico, y eso todavía no ha salido. Cuando sale con nombre, porque ya salió en los estudios de fase 1, que lo van a ver con la profesora Campos. Vean ustedes entonces cómo esta droga está en rosado, la que les nombré anteriormente, son capaces de activar las proteínas estimulatorias para producir el efecto analgésico y apagan la vía que produce los efectos secundarios. Si lo comparamos con morfina, morfina es capaz entonces de activar ambas vías
Y estas drogas nuevas son capaces de entonces activar solamente la vía del efecto clínico que nos interesa, que es mejorar la analgesia. Cuando un receptor se desensibiliza, que es la pérdida de su actividad, ya lo vamos a ver mañana con un poquito más de detalle, vean ustedes toda la activación tiene que involucrar en la activación de la beta-arrestina y toda la cascada de eventos que se producen con proteínas diferentes para activar la cascada de amoxicasa. Eso es magnificar el daño. Un sistema que no tenga biases, vean ustedes cómo, si lo evaluamos normalmente, agonismo, receptor, proteína G, vía de la beta-arrestina, respuesta con respecto a dosis creciente del agonista, en azul, respuesta a la beta-arrestina, y en rojo, respuesta a la proteína G. Si no tienes agonista inverso, agonista bias en el receptor, esa droga agonista es capaz entonces de activar la proteína G, y si sigues estimulando, porque estás añadiendo dosis creciente de esa sustancia, vas a producir entonces la activación de la vía de la beta-arrestina. Estas están separadas por razones didácticas, pero están totalmente superpuestas. A diferencia de que si el ligando es un ligando bias y se une a un receptor que tenga esta capacidad, ven ustedes como ella solamente activa la vía de la beta-arrestina y como lo evaluamos en la curva de dosis respuesta con respecto a dosis creciente del agonista, como en presencia de este agonista se sensibiliza el efecto, es decir, se potencia el efecto, o se ve más marcado el efecto de la beta-arrestina con respecto al efecto de la proteína. No siempre la vía de la beta-arrestina es mala y no siempre la vía de la proteína es buena. Eso depende de la droga y depende del subtipo de receptor. Lástima que esto se salió así como con 8, no sé qué pasó en el El ligando Valle entonces es una propiedad de la unión droga receptor que estabiliza a este receptor en distintos estados conforme para permitir entonces que se escribe una vía celular que nos interesa o una vía que desde el punto de vista clínico que es eso. Eso es lo que dice allí práctica. Siguiendo con algunos, como ven ustedes, se ha hecho mucho en receptores beta, opioides, receptores a nivel central, también se ha hecho mucho en histamina, receptores de histamina. Aquí representamos entonces el receptor de serotonina tipo 2A. Vean ustedes cómo tenemos la droga tipo anfetamina y LSD, entre otras, como esa droga se une al receptor 5-HT2A y te activa dos vías importantes. La vía canónica, que es la vía que te produce el efecto esperado, pero las drogas de abuso te producen la vía pro-alucinógena, que es el efecto alucinógeno que producen estas sustancias de abuso. Y se ha determinado que algunos antipsicóticos de segunda generación, como la insulina y pergolida, son capaces solo de activar la vía canónica, eliminando entonces, uniéndose al mismo receptor, la vía que te produce el efecto pro-alucinógeno. Entonces podríamos decir que esta droga tiene algún tipo de actividad bias. Siguiendo como el estudio, hablando en este caso del músculo cardíaco, vean ustedes cómo esta gente que evaluó en el año 2011 cómo la angiotensina 2, uniéndose a su receptor AT1, es capaz entonces de activar dos vías. La de la proteína GQ, como lo hace la noradrenalina, proteína GQ y proteína GQ en arteria, proteína G estimulatoria en corazón y proteína G inhibitoria en pulmón. La angiotensina 2, como un poderoso agente vasoconstrictor, que produce su efecto vasoconstrictor y activando la vía de las beta-arrestinas produce aumento en la contractilidad de cardiovascular. Esto trae como consecuencia incremento del gasto, incremento de la presión arterial. Se ha estudiado una droga que se llama TRB120017, todavía está en siglas. Vean ustedes cómo es capaz solamente de producir eficacia colateral en la vía de la beta-arrestina, produciendo contractilidad del cardiomiocinio, reduciendo la presión arterial, incrementando la contractilidad e incrementando el funcionamiento cardíaco. ¿Para qué patologías creen ustedes que se puede utilizar esta sustancia? Aumento de la contractilidad, aumento del gasto, incremento del funcionamiento, insuficiencia cardíaca. Exactamente. Aquí tenemos más o menos el mismo ejemplo, pero viste una de otras respuestas. Sin agonismo Bayes, tenemos entonces, independientemente de eso, proteína es la que se estimula primero, beta-arrestina se estimula después, se mantienen paralelos, se activan ambos sistemas en paralelo normalmente, pero en un sistema que tenga, o una droga que tenga
características de ligando valles, entonces como te aumenta la actividad que te interesa y te apaga la actividad que no te interesa. Siguiendo lo mismo para la IC crónica, utilizando ahora epinefrina en el receptor de inabundante, podemos tener como la vía de la proteína G, la vía clásica, aumenta la frecuencia, aumenta la presión, aumenta la apoptosis mediada por receptor, y como la vía de la beta-lactina produce disminución de la muerte celular programada. Entonces vean ustedes cómo utilizando ligandos valles sobre este receptor son capaces de activar solamente la vía de la beta-lactina y producir entonces disminución de la apoptosis, posiblemente reduce la presión arterial y posiblemente reduce la frecuencia cardíaca. Ya vamos terminando. Solamente para que cuando el más de la clase se lleguen algunos nombres, todos estos, algunos plaguicidas, algunos ya tienen su nombre, tienen el receptor, qué cascada hay de señalización está involucrada, para qué patología se indica. ¿Lo ven? Insuficiencia cardíaca, dolor severo moderado, dolor, prurito, migrañas, todo el avance que se ha logrado, vean ustedes lo grande que tenemos ya. Receptor beta 1, angiotensina 1, alfa 2 adrenal, paratormona, cannabinoides, dopamina, serotonina, todos los ligandos que se están investigando, el efecto vaya observado y cuál es el efecto terapéutico que produce cada una de ellas. O sea, no solamente que haya investigación, sino su aplicación clínica. Eso es importante para eso. La idea es conseguir un medicamento que te cure, bueno, a veces la enfermedad no se cura, que te mejore la clínica, pero que no sufras tanto, que tengas calidad de vida. Eso es lo más importante para el paciente. Aquí más ejemplos, cuando le mande la clase se ve mejor que aquí. Ligando váyase, la vía que te activa, la vía que te bloquea. Ideas finales. Los ligandos valles ofrecen una estrategia en beneficio de respuestas separadas del receptor acoplado a la proteína G para obtener una selectividad funcional. Presenta mayor selectividad hacia esa vía, tienen menores efectos adversos y tienen una menor desensibilización. Antes de terminar, vamos a darles el pensamiento de este señor que se ganó el premio Nobel. Apenas estamos empezando a comprender